nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre que moras en los altos cielos, hoy nos hemos reunido, Señor, con el propósito de poder estudiar una vez más tu palabra y poder extraer esas joyas preciosas que tú has dejado en tus escritos para que podamos hacer la preparación correspondiente para tu segunda venida. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das. Permite que nuestras vidas podamos conformarla a tu voluntad. Te lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces a la temática de hoy, tal como ustedes acaban de escuchar, la segunda venida y su relación con la temática de la Reforma Pro Salud. Tenemos 3 textos bíblicos que nos ayudan a poner como base esta temática, que tenemos mucho más que 3, pero vamos a mencionar solamente estos 3 versículos que marcan o definen nuestra esperanza que tenemos como pueblo de Dios. Y es el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 27, aparece una promesa, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ahí está la promesa de Dios, ¿verdad? Esperamos que muy pronto se pueda cumplir esta promesa. Así como el relámpago dice, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Marcos capítulo 13 y versículo 26, otra promesa. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y el último texto que tenemos para ahorita, para poder tenerlo como base, Apocalipsis 1:7, bastante conocido este versículo. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Bueno, son dentro de muchos, hemos escogido estos textos como base que nos recuerdan y tenemos allí la promesa del cumplimiento de la segunda venida. Ahora vamos a ver, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 24 a partir del versículo 3, porque acabamos de mencionar versículos que hablan sobre la segunda venida y hubo una inquietud, hermanos, en el tiempo antiguo, y por eso es que se redacta esta pregunta escrita en el libro de Mateo capítulo 24, cuando sentado con los discípulos, los discípulos hacen la siguiente pregunta. Vamos a leer ahí la Biblia. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablando de la segunda venida también, hermanos, para los discípulos preguntan, sabemos ahora porque nos ha dicho que él viene por segunda vez, pero queremos tener señales o queremos saber cuándo es que va a ocurrir todo eso. Creo que tenemos las mismas preguntas, haríamos las mismas preguntas que los discípulos. ¿Cuándo va a acontecer todo esto? ¿Cuándo o qué señal habrá de la venida y del fin del siglo? Y por eso quedó ahí plasmado para nosotros también esa respuesta.
a partir de todo el capítulo 24, hermanos, lo primero que aparece es cuando Jesús responde es: mirad que nadie os engañe. Así que como punto número 1 podríamos decir que una de las señales, y cuándo sería, y una de las señales sería que en el último tiempo, antes, previo a la segunda venida de nuestro Señor, iban a haber engañadores, hombres que iban a tergiversar la verdad que Dios nos había dejado, infiltración, y por eso dice: mirad que nadie os engañe, porque van a haber engañadores. Esta es una de las señales. Pero también allí en el versículo, en el capítulo 24, menciona guerras, menciona rumores de guerras, menciona pestilencias, menciona hambres, menciona terremotos. Y una de las características o de las señales en las cuales nos vamos a concentrar en esta hora, porque son muchas características, pero en una temática de reforma en pro de la salud, quizá no podemos abarcar todo. Vamos a abarcar o tocar solamente una de las características que se menciona como señal de los últimos tiempos, y es el caso de las pestilencias. Pestilencias. ¿Qué es la pestilencia? De acuerdo al diccionario, hermanos, dice el diccionario, es una enfermedad o enfermedades graves y contagiosas. Pero en medicina, peste o pestilencia se maneja como no solamente como una enfermedad contagiosa, sino en medicina peste se maneja como cualquier enfermedad epidémica que afecta a gran número de personas con una alta mortalidad asociada. Entonces, por un lado, hermanos, tenemos que la palabra pestilencia generalmente lo relacionamos con una enfermedad que es grave y contagiosa, pero no necesariamente solamente abarca ese tipo de enfermedades que son contagiosas, porque vamos a ver un poquito más ahorita sobre los sinónimos de esta palabra. Pero en medicina, hermanos, se maneja que cualquier enfermedad epidémica, y aquí estamos empleando otro término ya, pero estas enfermedades, cualquier enfermedad tiene que afectar a gran número de personas y está relacionada o está asociada con una alta mortalidad. Así que de todas esas personas que llegan a afectarse por esta enfermedad, está relacionado con muerte. Ahora, sinónimos de la palabra pestilencia: 2, plaga y epidemia. Plaga, vamos a definir plaga, porque usted puede escuchar con el término plaga o puede escuchar el término epidemia, que viene a ser el sinónimo de pestilencia. Pestilencia, hermanos, es una de las señales dadas en el libro de Mateo en el capítulo 24. Previo a la segunda venida del Señor. Así que queremos tener bien claro el concepto de todo lo que abarca pestilencia. Ahora, plaga, que es sinónimo, dice, es un desastre o calamidad persistente que aflige a gran cantidad de personas. Otra vez, no pierda allí esa palabra o esa frase que tiene que incluye o incumbe a gran cantidad de personas. En la definición de peste decía afecta a gran número de personas. Ahora, epidemia. ¿Qué es una epidemia? También sinónimo de la palabra pestilencia. Esta palabra, hermano, tiene 3 acepciones. Quiere decir que la palabra epidemia yo lo puedo utilizar de 3 maneras. La primera, la epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país. Quiere decir que su alcance de una epidemia, en la primera connotación, no tiene mucho alcance. Abarca solamente un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. Es decir, una epidemia llega a un país, pero en ese país ataca a muchas personas de ese país. Pandemia es hablar en término global, ¿verdad? Mundial. Pero cuando hablamos de una epidemia estamos hablando de una enfermedad que tiene un espacio más limitado, pero que dentro de ese espacio que ya llegó va a atacar a gran número de personas. La palabra clave, hermanos, es de que está afectando a gran número de personas en diferentes términos que estamos viendo. La clave allí está.
gran número de personas. Ahora, epidemia dijimos que tiene 3 connotaciones. La segunda connotación dice es cualquier mal que afecta a gran parte de una población. Epidemia, entonces no solamente está relacionada con una enfermedad. Aquí en la segunda acepción es cualquier mal que llegue a afectar, y otra vez la palabra clave, a gran parte de una población, eso es considerado una epidemia. Pero tiene una tercera acepción. Y la tercera dice epidemia es una abundancia excesiva, presta atención, abundancia excesiva de algo que ocurre de manera repentina. Volviendo al libro de Mateo, hermanos, cuando los discípulos preguntan ¿cuándo van a ser estas cosas que van a ocurrir y qué señal van a haber de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús comienza a enumerar todas estas características o señales que son indicativos de que la venida del Señor ya está próximo. Y dice, va a haber engañadores, va a haber guerra, rumor de guerra, va a haber hambre, terremoto, pero también se destaca aquí las pestilencias. Pestilencias, pestes, enfermedades epidémicas, calamidades persistentes, cualquier mal que afecta en gran parte, abundancia excesiva de algo que va a atacar a muchas personas y que está relacionado con una alta mortalidad. Hermanos, Jesús estaba aquí hablando de todas esas cosas que acabamos de mencionar aquí por definición, que estarían ocurriendo antes de que Jesús apareciera por segunda vez. Ahora, estas señales, hermanos, están a nuestro alrededor y es llamado en la palabra de Dios como principio de dolores, pero que se dice que se iban a ir incrementando en magnitud. Y lo más interesante es de que pese a que nosotros tenemos conocimiento, el Señor declara en su palabra que cuando venga al mundo, dice, el mundo más bien iba a estar sin preparación. Es interesante, hermanos, porque todo lo tenemos plasmado y tenemos una Biblia, estamos mencionando de que muchas religiones tienen la palabra del Señor. Sin embargo, lo que dice su palabra es de que cuando Él aparezca, estará el mundo sin preparación. Pero ¿cómo es posible, verdad? Si acaba de describir todos los acontecimientos. Libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 38 y 39, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso es de que no comprendemos cómo después de que tenemos la palabra del Señor y se han hecho todas las descripciones previas a la segunda venida, también por el otro lado se escribe que así como en los antediluvianos, hermanos, no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Y así, dice, también va a ser la venida del Hijo del Hombre, hablando de la segunda venida. Esto es interesante. Entonces, hermanos, ¿qué significa y no entendieron? Y no entendieron. Muy interesante esta palabra, porque los antediluvianos habían oído que el diluvio venía. Ellos vieron el arca que se estaba construyendo. Ellos escucharon la advertencia de Noé. Ellos fueron advertidos muchas veces sobre el juicio que iba a venir. Sin embargo, la Biblia en Mateo dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué significa entonces y no entendieron? Hermanos, la palabra griega aquí traducida, entendieron, significa estar conscientes, percibir, y estamos leyendo aquí de la concordancia Strong, que significa adquirir conocimiento por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Esto es lo que quiere decir la percepción o el asunto de percibir o cognición, entender, hermanos, porque es bastante interesante que percibir es
tener el conocimiento de impresiones que me están comunicando mis sentidos. Y miren, si nos damos cuenta aquí en el asunto de los antediluvianos, oyeron que el diluvio venía, el sentido auditivo estaba presente allí. Vieron el arca, hermanos, indudablemente veían a Noé con sus hijos allí trabajando en el arca, es decir, vieron, el sentido de la vista estaba presente. Escucharon la advertencia de Noé. ¿Cuánto tiempo pasó pregonando Noé la venida del diluvio? Advirtió muchas veces que el juicio iba a venir, es decir, el otro sentido del auditivo. Y podemos mencionar, usando un poco más nuestra imaginación, que es muy probable, hermanos, al cortar esas maderas con las cuales se construyó el arca, hayan percibido ese olor de la madera, el sentido olfativo. Probablemente habrán tocado también el arca, hermanos, mientras lo estaban construyendo, usaron el sentido del tacto, y todo ese conocimiento que ellos recibieron a través de las impresiones de los sentidos, no llevó, o no se hizo más bien, la decodificación de de esa información que estaba llegando al cerebro por los 5 sentidos. No hubo una interpretación correcta. Por eso es que el libro de Mateo dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hermanos, esto es lo que dice la palabra del Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Se trata, y estoy leyendo aquí de un diccionario también del Nuevo Testamento sobre Mateo 24:39, hablando de lo que significa y no entendieron. Dice este diccionario, se trataba de una descripción de la vida sin preocupación, sin ningún tipo de presentimiento de una catástrofe inminente. No, hermanos, no se percataban de todo este mensaje que Noé estaba pregonando por tantos años. No había preocupación, no hay un presentimiento de catástrofe inminente, porque no entendieron hasta que vino el diluvio. Y la Biblia habla de un mal, hermanos, que lo que acabamos de mencionar dentro de las características que anuncian la segunda venida. La Biblia habla de un mal que llegaría a ser de grandes proporciones, porque recuerde que la palabra pestilencia, peste y epidemia tiene que abarcar a grande cantidad de personas. Y está hablando aquí de grandes proporciones, y el resultado de esas grandes proporciones, de eso que iba a afectar, iba a traer enfermedad, y la enfermedad iba a traer muerte. Hermanos, hay algo que quedó profetizado en la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 21. Lucas capítulo 21, hermanos, está muy relacionado con Mateo capítulo 24. Habla de algo que estaba profetizado ya, que iba a suceder. Vamos a leer en el versículo 34, 35 y 36 de Lucas capítulo 21. El 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de 2 cosas. O más bien menciona más aquí, pero nosotros vamos a hacer énfasis en estas 2 cosas. Que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, lo mismo que ocurrió con los antediluvianos, y de repente vino y no entendieron. No sean cargados de glotonería y embriaguez. Versículo 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, acá hay algo que en el capítulo 21 de Lucas ya estaba profetizado, y es el asunto de la glotonería. Dice el 34, mirad también por vosotros mismos. Hermanos, bastante
interesante la palabra de Dios cuando nos detenemos a poder leerla con detenimiento, porque dice, mire por usted mismo, no mire el plato del otro, no mire lo que está comiendo el otro, dice, mire por usted mismo, mirad también por vosotros mismos, dice que vuestro corazón, hermano, no sea cargado de glotonería y embriaguez. Y el 35, entonces, dice, va a venir a esta tierra, dice, como un lazo, y va a venir sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Aquí está mencionando algo, hermanos, por eso digo que está muy relacionado con Mateo capítulo 24, hablando de pestilencia, hablando de peste, hablando de epidemia, de algo que llegaría aquí al mundo, pero iba a abarcar a grande cantidad de personas. Dice el verso 35, iba a venir sobre todos, sobre la faz de toda la tierra. Y hablábamos hace unos momentos, cuando hablábamos de las definiciones, que la epidemia tiene un lugar, es menos abarcante que una pandemia. Pandemia dijimos que estamos hablando de nivel global, a nivel mundial, pero una epidemia tiene un lugar más restringido, pero dentro de ese lugar restringido va a abarcar a muchos también, va a afectar a muchos. Ahora, lo que está profetizado aquí en el libro de Lucas, el asunto de la glotonería, el embriaguez, iba a venir sobre la faz de toda la tierra. Ahora, en el verso 36, una vez más vuelve a recalcar, hermanos, y dice, nos da la clave aquí, cómo podemos hacer frente para eso, y dice, velad, orad, para que escapéis, porque estas cosas van a venir, y para que usted pueda estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bueno, entonces, hablando de la glotonería, hermanos, que es allí donde nos vamos a concentrar en esta noche. Hablando de la glotonería, vamos a ir al diccionario para definir y tener claro el concepto de lo que implica la glotonería. Este vocabulario se refiere como la acción o el acto de comer, alimentar y tragar, dice el diccionario, consumir, manducar, engullir, ingerir y devorar con exceso, superabundancia, una manera exagerada y con ansia relacionada con la gula. Entonces, la glotonería no es comer, hermano, no es simplemente comer, aquí hay una diferencia, porque en el tiempo de los antediluvianos se habló que ellos comían y bebían, pero comer y beber es una necesidad fisiológica de todos los seres humanos. Todos comemos, todos tenemos que beber, pero cuando hablamos de la glotonería no estamos hablando solamente el asunto de satisfacer una necesidad fisiológica, sino el diccionario entonces lo describe como devorar con exceso. Está hablando de superabundancia, está hablando de una manera exagerada, está hablando de esa ansia, y aquí ya va a involucrar a otro término que también necesitamos definir, porque está relacionada aquí esa ansia con la gula. Ahora, vamos a definir gula, pero tengo aquí otra definición de glotonería que dice el diccionario, en su raíz etimológica está formada por el adjetivo glotón y del sufijo ería, que indica, dice, cualifica también como condición o estado. Entonces, glotonería está formada de estas dos palabras, glotón y ería, que es la característica de esta palabra, que es el consumo en exceso de alimentos. Pero dijimos también, o más bien el diccionario lo mencionaba, de que hay una relación aquí del hecho de consumir con ansias, y por eso está relacionado con la palabra gula. Y la gula, hermanos, el diccionario lo define también como exceso, demasía o la exageración de un alimento, comida, y también en la bebida, también del apetito o la gana de manera desordenada de beber y comer, y también está relacionada con el alcoholismo. Hermanos, todo eso abarca o está relacionado con la palabra gula.
Recuerde, la glotonería nos empujó al término gula porque esta como que lo define en su mayor proporción. Exceso, demasía, gana de manera desordenada de comer, de beber e inclusive relacionada con el alcoholismo. Recuerde que en el texto que acabamos de mencionar dice que no seamos cargados de glotonería y también de embriaguez. Por eso digo que gula abarca un poquito más. Ahora, la palabra gula, si seguíamos ahí en el diccionario, se me hace un dato bastante interesante porque dice que la gula está considerada como uno de los 7 pecados capitales. Definitivamente nosotros como pueblo de Dios no tenemos esta creencia de los 7 pecados capitales. Esto más bien surge de las iglesias, otras denominaciones, el asunto de los 7 pecados capitales, pero se me hace interesante mencionarlo porque el diccionario, si usted busca el pecado capital, hermanos, va a aparecer ahí en el diccionario una definición. Y esto me lleva a pensar de que las otras denominaciones también tienen o tendrían un poco de luz al respecto en el consumo de los alimentos, porque esto es algo que no están faltos de conocimiento, porque dentro de sus creencias, hermanos, ellos tienen esa creencia de los 7 pecados capitales, y dentro de uno de los 7, la gula figura. Ahora, la gula es en realidad un vicio del deseo desordenado por el placer conectado a la comida y a la bebida. Y según los preceptos religiosos se llama pecado capital. Nosotros, hermanos, no creemos en eso, pero ellos, las otras religiones, basan esto de los 7 pecados capitales en lo que dice la Biblia: 6 pecados aborrece mi alma y aún 7. Entonces ellos mencionan, bueno, hay 7 pecados capitales. Nosotros sabemos que hay muchos más pecados que nada más 7, pero ellos le llaman pecado capital. ¿Por qué le llaman así? Este es un diccionario de definiciones y conceptos. Le llaman pecado capital porque es la base, menciona allí, para generar más vicios ligados a él o más pecados secundarios. Y en eso no están muy errados, hermanos, no están muy errados, porque después vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Por eso me refiero de que es un dato importante, interesante de mencionarlo, y también por el otro lado, recalcar una vez más de que si ellos tienen este conocimiento, hermanos, entonces no son tan ignorantes en relación a la manera de alimentarse. Así que pecado capital le llaman porque es considerada como la base para generar más vicios ligados a él o más pecados secundarios. ¿De qué estamos hablando? De la glotonería o de la gula. Bueno, entonces, este deseo pecaminoso es un deseo pecaminoso y tiene muchas implicaciones. ¿Por qué le llaman así? Vamos a ver algunos puntos por qué puede ser pecaminoso. Número 1, comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesite, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo tiene necesidades fisiológicas, pero cuando llego a un exceso, estoy dañando mi cuerpo. Es decir, si soy deficiente, daño mi cuerpo. Si por el otro lado consumo el exceso, también estoy dañando mi cuerpo. Entonces, por eso dentro de este pecado capital dice, esto va a generar más y es dañino por estos puntos. Y es lo que estamos viendo ahorita. Comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesite, entonces ya está haciendo un daño para el organismo. Punto número 2, fomentar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en detrimento de la salud, entonces esto es dañino. Entonces este es el punto número 2, me hace daño, pero no importa porque a mí me gusta, ¿verdad? Entonces excuso y ahí ya estoy mal. Por eso puede ser pecaminoso. Hermanos, estoy mencionando no lo que nosotros consideramos, sino lo que consideran otras personas. ¿Por qué la gula o por qué la glotonería es dañina? Ahora vamos a ver, desde luego, lo que dice el espíritu de profecía. Entonces,
Si como en exceso o bebo en exceso, estoy dañando mi organismo. Si estoy fomentando el gusto por cierta clase de comida, pero yo sé que eso es dañino para mi cuerpo, entonces también estoy mal. Número 3, consentir el apetito por comidas o bebidas costosas. No me importa si me hace daño y no me importa si es caro, pero me gusta. Y entonces gasto y consumo. También está mal. Número 4, comer o beber vorazmente dándole más atención a la comida que a cualquier otra cosa. ¿Sí? Porque el alimento, es más, la Biblia habla de que hay un Dios llamado vientre, hermanos. Quiere decir que ese ocupa mi primer lugar y no me importa lo demás, no importa qué está pasando a mi alrededor, aunque satisfaga ese deseo y, hermanos, eso es lo único que importa. También está mal. Y el último punto, porque es considerado pecaminosa la glotonería o la gula, es que comer más de lo que necesita el cuerpo está en la misma categoría que desperdiciar la comida. ¿Qué le parece? Bueno, así lo ven otras religiones. Ser glotón o comer en demasía está en la misma categoría como si usted estuviese tirando la comida y nosotros decimos, wow, no, qué desperdicio estar tirando el alimento, ¿verdad? Entonces, ellos lo ven como si fuese el mismo pecado, tanto ingerir de más como tirar o desperdiciar el alimento. Bueno, ahora, ¿cuáles serían las causas, hermanos? ¿Por qué viene este asunto de la glotonería o la gula? Que recuerde que está profetizada en la palabra del Señor en el libro de Lucas. Iba a llegar, dice, sobre toda la faz de la tierra. Llegaría a todos sobre la faz de la tierra y en los versículos que leímos también decía, y llegará. Es decir, 2 veces se pregona y dice, y va a llegar. Okay, así que prepárese, ore, vele, dice, porque va a llegar. Y mire por usted mismo, es decir, no mire el plato del otro cómo está, o cómo está comiendo, es mirar o enfocarnos en que nosotros no estemos cayendo en ese mismo error. Ahora, ¿cuáles serían las causas, hermanos? ¿Por qué llegar a este asunto de la gula o de la glotonería? Un punto sería factores psicológicos entran en juego aquí, porque según la psicología, la gula, la glotonería, viene a ser una consecuencia de vacíos en la personalidad de las personas. ¿Qué le parece? Es decir, que ese exceso en la comida sería una forma de llenar ese vacío que las personas sienten. Entonces, al sentir ese vacío, siente el placer de consumir alimentos y entonces llega y satisface de esa manera ese vacío que hay. Por eso lo llegan a considerar como un factor psicológico. Pero hay otro asunto que se acerca más a la realidad que un factor psicológico y es, desde el punto de vista médico, es considerado como un desorden alimentario o alimenticio en varios aspectos y el más importante tiene que ver con asunto de hábitos. Hábitos. Y ahora, si vamos por un lado, la psicología dice es un factor psicológico, pero por el otro lado, la medicina dice, bueno, este es un asunto de un desorden alimenticio que está muy relacionado con los hábitos de la persona, la familia, donde se desarrolla, influye también un factor genético, influye también un factor ambiental y social. Hermanos, bastante interesante esto. Ahora, el asunto de la gula y el asunto de la glotonería, desde luego que va a tener sus consecuencias físicas, porque tenemos que volver a las definiciones, hermanos. Pestilencia, que era profetizada en el libro de Mateo capítulo 24, cuando vamos al diccionario, pestilencia está relacionada con epidemia, con las epidemias. Está relacionado también con el asunto de la plaga, peste. Recordemos que en medicina, peste es cualquier enfermedad epidémica que va a afectar a gran número de personas, pero con una alta mortalidad asociada. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, o cuáles son las consecuencias
de la glotonería o de la gula. Número 1, el sobrepeso y la obesidad. Este va a ser uno de las primeras características o la primera consecuencia que podemos ver, hermanos, cuando nosotros estamos sobrealimentándonos. El sobrepeso primero y después viene la obesidad. Y la obesidad también va por grados. Ahora, de acuerdo a datos, 1.000 millones de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Y superará, bueno, mire, porque este es un dato, no es un dato muy actual, 1.500 millones 2015, porque este es del 2012, lo que acabamos de mencionar, pero ya estamos 3 años más adelantados, así de que las cifras ya aumentaron. Cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso, que era considerado limitado para países de altos ingresos, pero en la actualidad la obesidad, el sobrepeso es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. Esto aquí tendría que hacernos pensar, hermanos, porque una de las señales también que le sigue a la pestilencia es el hambre, Sin embargo, pareciera ser de que el asunto de la obesidad, hablando de esto que iba a afectar a mucha población, no solamente está relacionado con países que están ya desarrollados, sino los que tienen bajos ingresos. Hermanos, la problemática que tenemos no es tanto la deficiencia, no es tanto la escasez, sino la abundancia y los excesos, que ha llegado también a esos países de ingresos bajos y medianos. Hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. Hermanos, niños ya obesos. Y a nivel mundial, esto es interesante, a nivel mundial el sobrepeso y la obesidad, escucha aquí, causan más muertes que la insuficiencia ponderal, que es un término que se refiere a estar por debajo del peso que se considera saludable. Es decir, hay más obesidad y más muerte por obesidad que por desnutrición. Por eso estamos haciendo mención al capítulo 24, hermanos, que dice pestilencia y le sigue el hambre. Pero la gente muere más por los excesos, por el consumo excesivo de alimentos, que por la falta de ellos. Y esto es un dato, hermanos, de la OMS, que hay más muerte por sobrepeso y obesidad que por la insuficiencia ponderal. Recuerde que esto es profético porque el asunto de la pestilencia abarca a grande multitud de personas, pero que está asociado a la mortalidad. La obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. Y aquí entra un factor que tiene que ver con la poca actividad física también. Así que una dieta saludable, desde luego, va a contribuir a prevenir la obesidad, y no solamente lo que como, sino también en la cantidad que la estoy comiendo, porque pareciera ser que esto no nos afecta a nosotros, pero aún con una dieta vegetariana estricta podemos llegar a caer en la glotonería y en la embriaguez. Y vamos a ver más adelante qué dice el Espíritu de Profecía en relación a eso. Bueno, así que punto número 1 dentro de las consecuencias de la glotonería y de la gula es el sobrepeso y la obesidad. ¿Pero qué más? Depresión, diabetes, hipertensión, colesterol alto, problemas del corazón, falta de aire, movilidad corporal reducida, viene la fatiga, viene trastorno del sueño, muchos problemas, hermanos, muchos problemas. Precisamente, hablando de la obesidad, hermanos, la Organización Mundial de la Salud no cataloga el sobrepeso ni la obesidad como una enfermedad, sino como un factor de riesgo, que por cierto la semana pasada estuvimos hablando de las causas de las enfermedades, donde figura el asunto del peso, hermanos, como un factor que puede desembocar en otras enfermedades y que esas sí me pueden llevar a la muerte. Pero nadie muere porque... Nadie muere y dice, pues murió de sobrepeso o murió porque estaba obeso, sino la muerte es por la consecuencia de esa obesidad. Problema de corazón, un colesterol elevado, una hipertensión o por diabetes. Entonces,
llega la muerte. Recuerde que volvemos a hacer énfasis en la definición de pestilencia. Abarca multitud de personas, pero la mortalidad está asociada con el alcance de multitudes. Bueno, vamos a ir al espíritu de profecía, hermanos, en relación a esta temática. ¿Qué dice el espíritu de profecía en relación a esto? Exaltar a Jesús en la fecha de septiembre 15 dice: Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería. ¿Qué le parece? Cuando Jesús viene a este mundo, dice, ya sabía, hermanos, que el mundo estaba entregado a la glotonería. Y no está hablando solamente de una parte del mundo, sino está hablando en su totalidad. Estaba entregado a la glotonería. ¿Qué le parece? Conflicto y Valor, la fecha 29 de enero, dice: la intemperancia en el comer y beber está en aumento. Entonces, ¿quiere decir que esto no está disminuyendo? Hermanos, no está disminuyendo el asunto. Por eso volvemos a recalcar aquí, el dato de la Organización Mundial de la Salud dice que hay más muertes por el asunto de la obesidad y el sobrepeso que por la desnutrición, que por la falta de alimentos. Conflicto y Valor dice: la intemperancia en el comer y beber están en aumento. Las mesas se colman con todas clases de alimentos para satisfacer el apetito sensual. ¿Qué hace falta en la mesa, hermanos? Bueno, cualquier cosa que apetecemos puede estar en la mesa. Consejo sobre la salud para obreros médicos misioneros dice: el mundo está entregado a la glotonería. Y cuando dice el mundo, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Estamos excluidos del mundo. El mundo, dice, está entregado a la glotonería. O seguimos siendo parte de ese mundo. ¿Cómo es eso? Hay otro pensamiento ahí en el mismo libro, Consejo sobre la salud para obreros médicos misioneros, dice: en todas partes del mundo, la glotonería, y este pensamiento, hermanos, es bastante que, si bien podíamos decir, a estos pensamientos del mundo, pues les toca a aquellos, pero esto, hermanos, ya nos viene tocando un poquito más a nosotros. En todas partes del mundo, la glotonería son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan representar a Cristo. Entonces, preguntaba hace unos momentos, cuando dice Consejo sobre la salud, el mundo está entregado a la glotonería, ¿a quién se está refiriendo? Porque o nosotros estamos fuera del mundo, o nos abarca a nosotros, porque por el otro lado dice que aún en los que profesan representar a Cristo, practican la glotonería, pero lo terrible de este lado es de que aquí se cubre con el manto de la santidad. Excesos de este lado, cubiertos con manto de santidad. Ministerio de la Bondad, página 330, en el capítulo 39 dice, y esto todavía se viene acercando mucho más a nosotros. Ministerio de la Bondad, página 330 dice: vemos a las iglesias de nuestro tiempo propiciando festines, propiciando glotonería. ¿Qué le parece, hermanos? Pero a veces este pensamiento, bueno, pues se lo tiramos a un lado y lo tiramos para el otro lado. Recuerde que la palabra de Dios decía: mirad por vosotros mismos. Ahí está la clave. Mirad por vosotros mismos. Vemos, dice, la evidencia estaba ya desde ese tiempo, que las iglesias de nuestro tiempo están propiciando festines y están propiciando a la glotonería. Pero vamos a ir un poquito más. Dice Consejo sobre el régimen alimenticio en el párrafo 88 o la página 72. La comida, la bebida y el vestido se llevan hoy a tales excesos que se transforman en crímenes. Aquí hay profundidad de pensamiento que algún día vamos a tocar, si Dios así lo permite, con el asunto de la vestimenta, porque quizá puede entender comida y bebida, que son los temas que estamos tomando ahorita, pero
y menciona también el vestido, y dice que estas cosas se llevan en exceso, que se están transformando en crímenes. Ahí sería algo muy interesante de poder estudiar cómo la vestimenta puede propiciar al crimen. Bueno, pero el pensamiento sigue diciendo, se encuentran catalogados entre los hábitos distintivos, escucha aquí, de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. El pensamiento, uno de los pensamientos que leímos hace unos momentos decía que la intemperancia en el comer y beber está en aumento, es decir, no está disminuyendo, hermanos, no está disminuyendo. Cada día se consumen más y más y más alimentos. Y esta característica, dice, es uno de los hábitos. Por eso, recuerde, tenemos que ir haciendo recordatorios de lo que estamos estudiando, hermanos, porque dentro de las causas de la glotonería y la gula, que se destacaron dos, por un lado, los psicólogos dicen, no, este es un factor psicológico, pero por el otro lado, y la ciencia dice, bueno, aquí como que se acerca más a la realidad desde el punto de vista médico, es un desorden alimenticio que está relacionado con los hábitos de las personas. Ahora estamos leyendo Consejos sobre la Salud en la página 24, que aquí dice se encuentran catalogados entre los hábitos distintivos de los últimos días, es decir, constituye una señal, hermanos, de la pronta venida de Cristo. Así que si va en aumento y lo que estamos mirando es de que enfermedades, la base, hermanos, estudiamos la semana pasada las causas de las enfermedades y casi para cada una de las enfermedades que estudiamos la semana pasada, el asunto de la alimentación es un factor causal, es uno de los factores causales. Y estamos mencionando que las enfermedades no van para atrás, sino van para adelante, es decir, van en aumento y en aumento. Y también qué casualidad, ¿verdad?, de que este hábito de exceso de glotonería y de gula, de exceso de alimentos, también es un hábito que está haciendo una señal distintiva de los últimos días y de la pronta venida de Cristo. Seguimos aquí ahora Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 88, página 72, dice, el comer, el beber y el vestirnos son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes. Es muy parecido al de Consejos sobre la Salud, y se hallan entre los pecados notables, escucha aquí, es decir, que se puede ver, se pueden notar fácilmente, pecados notables de los últimos días, y mira aquí le llama pecado. Por eso digo que quizás no estén tan errados los que piensan en el pecado capital, la gula y la glotonería, hermanos, no están tan errados. Se hallan entre los pecados notables de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. Pero bueno, tenemos que ir rastreando, como dice el Espíritu de Profecía, hay que rastrear en la historia, y eso es lo que vamos a hacer ahora a través del libro Consejos sobre la Salud, en la página 412, porque el Espíritu de Profecía, hermanos, menciona un pecado que ha sido prevaleciente de todas las épocas. Por eso necesitamos hacer ese rastreo histórico. Pecado que ha prevalecido en todas las generaciones. Se le conoce como pecado prevaleciente. Leemos allí el párrafo que acabo de mencionar en estas páginas. En nuestros días, esto es nosotros, existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre el mundo en la época de Noé. ¿Qué le parece? Hermanos, pero ¿de qué tiempo está hablando? De nuestro tiempo, dice, en nuestros días, hermanos, existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre el mundo en la época de Noé. En la actualidad, otra vez, por si acaso no sabíamos en nuestros días, dice en la actualidad, es nosotros. Tanto hombres como mujeres se exceden tanto en la comida y en la bebida que terminan en glotonería y borrachera. Recuerde que es una profecía ya, estaba profetizado. Ahora,
escuche cómo lo menciona el espíritu de profecía. Este pecado prevaleciente de la indulgencia del apetito pervertido inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo a una corrupción generalizada. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Finalmente, esta corrupción moral fue barrida de la tierra mediante las aguas del diluvio. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque la gran mayoría de los que hablamos de la época antediluviana, y ahorita vamos a ver la época de Sodoma y Gomorra también, porque estamos haciendo un rastreo histórico. La gran mayoría de los males a los cuales se le atribuye esa época antediluviana, cuando nosotros hablamos de ellos decimos, bueno, pero qué maldad tan grande, ¿verdad? Homosexualidad y bueno, todo lo malo que podemos imaginar, porque dice que todo su pensamiento era de continuo al mal en todas esas épocas de corrupción, y pensamos que eso fue la causa por la cual Dios destruye. Sin embargo, el espíritu de profecía, hermanos, dice que esta fue la razón. Mire, la razón por la cual se desató la violencia y el pecado fue por el pecado prevaleciente. Y voy a volver a leerlo para que podamos captarlo de una manera diferente ahora. Dice, este pecado prevaleciente, hablando de la glotonería, la borrachera, de la indulgencia y del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo, entonces, a una corrupción generalizada. Hermanos, otra vez, porque tenemos que ir haciendo la relación, hermanos, la semana pasada hablamos de la causa. Siempre es bueno ir a la causa. ¿Por qué vino esa corrupción generalizada? ¿Por qué vino la violencia y el pecado que alcanzaron hasta el cielo? Y entonces dice, Dios vino y barrió la tierra mediante las aguas del diluvio. Pero ¿qué fue lo que ocasionó esa corrupción generalizada? Leemos ese fragmento una vez más. Este pecado prevaleciente de la indulgencia del apetito pervertido inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo a una corrupción generalizada. Hermanos, el asunto de la glotonería perturbó sus mentes y la mente, al estar dañada, vino una corrupción generalizada. La base fue precisamente ese pecado prevaleciente de la glotonería y la borrachera, indulgencia del apetito pervertido. Bueno, pero vamos a avanzar y rastreemos un poquito más. Testimonios selectos, tomo 3 en la página 521. Ahora ya no hablando de los antediluvianos, sino ahora dándole un enfoque a Sodoma y a Gomorra. Escucha aquí lo que dice el espíritu de profecía. Los mismos pecados de la glotonería y embriaguez entorpecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma. Hermanos, es increíble estudiar la palabra de Dios, porque cuando habló de los antediluvianos, decía, en nuestros días existen los mismos pecados que acarrearon los juicios de Dios. Y ahora hablando de Sodoma, dice, los mismos pecados de glotonería. Es decir, por eso se le conoce como pecado prevaleciente al asunto del apetito pervertido, exceso de alimentación, glotonería y embriaguez. Lo mismo, dice, los mismos pecados de glotonería y embriaguez también entorpecieron la sensibilidad moral de los habitantes de Sodoma. ¿Recuerda por qué no entendieron los antediluvianos? Porque su mente no percibieron lo que ellos podían captar por sus 5 sentidos, porque la mente estaba turbada. Y ahora ya entendemos por qué estaba turbada la mente, por qué estaban entenebrecidos sus sentidos, que no llevaron la información correcta, no se decodificó, no se hizo el registro correcto en el cerebro. ¿Por qué no entendieron? Viendo no vieron y oyendo no oyeron. Bueno, porque dice el espíritu de profecía, porque el asunto de la perversión del apetito los indujo. Ahora lo mismo sucedió con Sodoma. De manera que los hombres y mujeres que habitaban esa perversa ciudad parecían deleitarse en los crímenes. Cristo amonesta así al mundo. Escucha aquí, Lucas 17:26. Así mismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban,
Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto, ahora vuelve a repetir otra vez, será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Hablando de nuestro tiempo, dice, así como Noé, así como Sodoma, así va a ser comer, beber, pero no para satisfacer una necesidad fisiológica, sino para complacer un apetito pervertido, exceso. Ahora sigamos rastreando, hermanos, la historia y vamos a ir al libro de consejos sobre el régimen alimenticio en el párrafo 124. Escuche lo que dice. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados. Mira aquí otra vez la palabra, hermanos, condujo a los pecados. Quiere decir que la causa estaba aquí. Condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que causó? Hermanos, por eso vuelvo a mencionar aquí, siempre que hablamos de la destrucción de los antediluvianos o de Sodoma y Gomorra, hablamos de que era gente mala y bueno, empezamos a dar el listado ahí de todo lo que ellos hacían, una perversión, pero la causa que lo llevó a realizar todos esos actos estaba precisamente en la gratificación del apetito. Si no, pues lo tenemos que leer aquí en el Espíritu de Profecía. Esa gratificación del apetito fue lo que condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora, sorpréndase más, porque sigue diciendo el pensamiento. Dios adjudica la caída de Babilonia a su glotonería y embriaguez. ¿Qué le parece? La complacencia del apetito y la pasión eran el fundamento de todos sus pecados. Ahora, más claro que eso no puede ser. La base, el pecado, hermanos, ese pecado prevaleciente que ha venido en diferentes generaciones, no solamente con los antediluvianos, no solamente Sodoma y Gomorra, la caída de Babilonia, hermanos, se adjudica también a la glotonería y a la embriaguez. Y por Dios, dice aquí, está catalogado como el fundamento de todos sus pecados. Por eso, cuando analizábamos el pecado capital, yo les decía, hermanos, quizás no están tan errados. Así de que también las otras doctrinas que creen en los 7 pecados capitales, incluyendo la gula dentro de ese listado, tienen el conocimiento entonces y saben que el asunto de comer en exceso está conduciendo a otros pecados. El Espíritu de Profecía dice que esta es el fundamento de todos los pecados, complacer el apetito y complacer la pasión, que desde luego apetito y pasión tienen una connotación no solamente con lo que entra por mi boca, no solamente el sistema digestivo, aquí entran en juego muchas otras cosas más, pero desde luego también tiene un enfoque con la alimentación. Ahora, podemos ver, vamos a rastrear un poquito más, hermanos, en el libro de la temperancia, en el capítulo 3, porque este dato me llama mucho la atención. Dice, Moisés predicó mucho sobre el asunto, está hablando sobre el asunto de la reforma pro salud, hermanos, sobre la alimentación. Y usted siempre miramos a Moisés como el que dirigía al pueblo de Israel, al líder del pueblo de Israel. Podemos ver a Moisés, lo relacionamos con los mandamientos de Dios, pero usted sabía que Moisés también fue un reformador en pro de la salud. Bueno, así lo presenta el libro de la temperancia. Moisés predicó mucho sobre el asunto, pero aquí viene un dato bastante interesante. La razón, dice, y la razón por la cual el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida se debía a la repetida indulgencia del apetito. ¿Qué le parece? 9/10 de la maldad entre los niños de hoy, ahora abarcando ya nuestra época, es causada por la intemperancia en el comer y en el beber. Por eso, hermanos, el Espíritu de Profecía le llama a la glotonería y a los excesos, ¿qué es eso? Pecado prevaleciente. Es un pecado que ha prevalecido de generación en generación. Muy interesante esto. Vamos a hacer el repaso: antediluvianos, Sodoma y Gomorra, Babilonia, pueblo de Israel, y en nuestra época
la maldad que existe, hermanos, se debe también, y aún abarcando a los niños, por la intemperancia en el comer y en el beber. Por eso, hermanos, el libro de Ezequiel en el capítulo 16 y versículo 49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, dice, saciedad de pan. Vamos a notar una vez más aquí, el problema que existía y que sigue existiendo, hermanos, no es deficiencia, no es que no tenemos que comer, el asunto es de que tenemos mucho que comer y tenemos excesos en la mesa. Ahí está, dice, tu hermana Sodoma era soberbia, dice, y era saciada de pan, pero la saciedad de pan venía acompañada de algo más, y había abundancia de ociosidad. ¿Recuerda el asunto de la obesidad y el sobrepeso? Mucha ingesta calórica, pero no hay gasto energético. Bueno, entonces, saciedad de pan, muy relacionada con la abundancia de ociosidad. Tuvieron ellas, dice, y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, es decir, que en su mesa había mucha comida, y al lado o muy cerca de esas personas, dice Ministerio de la Bondad, mientras ustedes, dice, tenían la mesa llena y quizá el refrigerador y la alacena llena, había cerca de ustedes personas que no tenían nada para comer. Versículo 50 del capítulo 16 de Ezequiel dice: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando yo las vi, dice aquí, las quité. Hermanos, esa saciedad de pan, esa abundancia de ociosidad, los hizo llenarse de soberbia y comenzaron a hacer abominaciones, y el Señor también dice, los tuvo que quitar. Ahora, hermanos, vamos a ir a Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 416 y 417, dice: el Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física, embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Ahora podemos comprender un poquito más por qué el libro de Mateo, por qué el libro de Lucas dice: y después de haber visto, después de haber escuchado, después quizás de haber tocado, de haber olido, de haber utilizado todos los sentidos, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando se da una rienda suelta al apetito? Dice, va a venir una debilidad física. Interesante, comiendo, pero viene debilidad física. Y embota los órganos de la percepción, y ahora, con una percepción embotada, no se pueden discernir las cosas sagradas y eternas. Eso es precisamente lo que ocurrió. Cristo dice, sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Ahora, vamos a ir al libro de Consejo sobre el Régimen Alimenticio en el párrafo 238. Dice el Espíritu de Profecía: de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor. Usted recuerda cuál es la primera tentación, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, pues di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, hablando de eso, dice el Espíritu de Profecía, de algo que se desprende aquí de esta primera tentación, ninguna es más importante, dice aquí, que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Pero escucha aquí, porque estamos hablando de ese pecado prevaleciente que ha venido en todas las generaciones. Fíjese lo que sigue diciendo aquí Consejo sobre el Régimen Alimenticio. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Dice, en todas las edades. Le ha dado muy buen resultado todo esto. Así que lo emplea en cada generación, en todas las edades. Intemperancia. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno,
porque mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Ahora viene algo terrible, hermanos, porque esto ya está profetizado también, una profecía en el espíritu de profecía, pero que ya estaba dado primeramente en el libro de Mateo. ¿Y qué es eso? Consejo sobre el régimen alimenticio en el párrafo 238. Y esto es algo terrible, hermanos, porque o nos está tocando o nos va a tocar ver la sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo. Imagínense, cuando Cristo vino por primera vez. Aquí viene lo terrible. Existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Es que, hermanos, si existía ya en los tiempos de Cristo, ahora lo que está profetizando aquí es de que va a existir, pero con intensidad agravada, es decir, multiplicada, avanzada, duplicada, triplicada, cuadruplicada. Va a existir, pero con intensidad agravada, hermanos, antes de que Jesús venga por segunda vez. Cristo declara, dice aquí Consejo sobre el régimen alimenticio, que en la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, como fue en los días de Noé, comían y bebían, bueno, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y Lucas 17, 26 al 30 dice, como sucedió en los días de Lot también, comían y bebían, bueno, pues así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por eso, hermanos, estamos casi en la reflexión final. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 69 y 70. Hay un pensamiento, un texto que debemos de reflexionar. Se escribió y dice así: qué pensamiento, con signos de admiración, qué pensamiento, glotones en el cielo. Y dice, no, los tales no entrarán nunca por las puertas de perlas de la ciudad de Dios. Hermanos, con exclamación, la mensajera del Señor exclamó, ¿qué pensamiento? ¿Glotones en el cielo? No, dice, los tales no van a entrar por las puertas de perlas de la ciudad de Dios. Los tales, dice, no serán nunca exaltados a la diestra de Jesús, el precioso Salvador, el doliente del Calvario, cuya vida fue de constante abnegación y sacrificio. ¿Hay abnegación y sacrificio en nuestras vidas en relación a la alimentación? No importa qué saludable sea, estamos teniendo cuidado de eso, y aún peor si no estamos eligiendo los alimentos correctos. Ahora, hermanos, así como en el pasado, en el tiempo de los antediluvianos y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo del pueblo de Israel, siempre que existió el pecado prevaleciente, también hubo un pueblo remanente que se levantó en cada generación, en todas las edades. Así como en el pasado, Dios tiene que levantar también ahora a un pueblo. Ahora tenemos que ir al deseo de todas las gentes. En la página 79 dice, con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, dice, denunciaba la corrupción nacional, y escucha aquí, y reprendía los pecados prevalecientes de esa época. ¿Quién se levantó? Juan el Bautista, para reprender ese pecado prevaleciente. ¿Cómo lo hacía? Sus palabras, dice, eran claras, eran directas y eran convincentes. Ahora, Consejo sobre la Salud, página 72, siguiendo o continuando hablando de Juan el Bautista, dice, Juan se separó de sus amistades, se separó de sus lujos mundanales, la sencillez de su indumentaria, que es un factor, una característica del pueblo remanente, un vestido, dice, fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para las demás gente. Y otra característica, su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre. Hermano, este pensamiento de su alimentación completamente vegetariana ya
Ya más adelante iremos estudiando sobre los diferentes tipos de dietas, porque dentro de nuestro pueblo, dentro de este movimiento, también se ha levantado o se ha infiltrado un tipo de dieta que no deberíamos estar mencionando nosotros. El término correcto que utiliza el espíritu de profecía para la dieta que corresponde al pueblo de Dios es la misma dieta de Juan el Bautista, porque corresponde al tercer Elías. Y dice su alimentación, escucha aquí el término correcto, completamente vegetariana. Era de algarrobas y miel silvestre y constituía, dice, una reprensión contra la complacencia de los apetitos, y escucha aquí, y la glotonería prevaleciente por doquier. Pecado prevaleciente, pero Juan el Bautista lo reprendió por el tipo de alimentación que él llevaba. Era una reprensión para ese tipo de pecado, el pecado prevaleciente que era la glotonería. Ahora, hermanos, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, declara, he aquí, ahora ya se acerca más a nosotros, ya no fue Noé, ya no fue Lot, no fue Moisés, hermanos, no fue Juan el Bautista, ahora se está acercando a nosotros. El profeta Malaquías declara, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, hablando de este texto, Consejo sobre la Salud, en la página 72 dice, los que lleven a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo. ¿Y de quién está hablando ahora? El gran tema, ahora escucha aquí, el gran tema de la reforma debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. El mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas. Hoy hemos hablado prácticamente de la reforma en pro de la alimentación, la reforma alimenticia. Estamos hablando de la temperancia relacionada con la alimentación, pero aquí, para el tercer Elías, para los que están siendo representados aquí, dice, por el fiel Elías, traen el mensaje de la reforma en pro de la salud, que caracteriza por la práctica de la temperancia en todas las cosas, no solamente en el asunto de la alimentación, para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría, de su glotonería y de su extravagancia en el vestir y otros asuntos, dice ahí, porque está abarcando la temperancia en todas las cosas. La abnegación, la humildad y la temperancia que Dios requiere de los justos, a quienes dirige y bendice de manera especial, deben ser presentadas a las gentes en contraste con los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época depravada. Hermanos, estamos llegando al final. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 289, dice, y escuche porque esto ya nos concierne a nuestra generación, a usted y a mí. Dice, en estos días solemnes, esto ya es para nosotros, justamente dice, antes de que Cristo vuelva por segunda vez, por eso volvemos a repetir, hermanos, esto es para nosotros. En estos días solemnes, justo antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Hermanos, si Juan el Bautista dio un mensaje a través de su conducta, de su vestimenta, de su alimentación, y fue una reprensión para ese tiempo, y su mensaje era un mensaje muy fuerte, hermanos, era un mensaje muy duro, pero muy claro. Y ahora el mensaje para nosotros es que en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, ahora los fieles predicadores de Dios van a tener que dar todavía, dice, un testimonio más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? ¿Estamos listos para
para poder dar el mensaje de manera correcta y más directa que como lo dio Juan el Bautista. Vamos a cerrar con este pensamiento de testimonios selectos, mensajes selectos, tomo 3, página 521, que son 2 preguntas que nos lanza Dios a través de este pensamiento. Y por eso digo, con esto vamos a cerrar, con esto vamos a concluir, para que quede a manera de reflexión. Son 2 preguntas que nos hace el Señor hoy. Número 1, ¿quieren los hombres y las mujeres recibir la amonestación? Número 2, ¿querrán apreciar la luz o permanecerán siendo esclavos del apetito y de las pasiones bajas? Cristo nos pide que luchemos por algo superior. Eso pregunta Dios en esta hora, hermanos. ¿Queremos nosotros recibir la amonestación de Dios? ¿Queremos apreciar la luz que nos ha dado y permanecer más bien siendo esclavos de ese apetito y de esas pasiones bajas? Porque la normativa de Dios en este sentido, hermanos, en el aspecto de la reforma alimenticia es muy alto, es muy superior. Dice, ¿queremos ser esclavos de esas pasiones, de esos deseos, pasiones bajas, esclavos del apetito, o queremos alcanzar esa normativa y ese estándar alto que el Señor nos ha pedido? Así que escudriñemos nuestras vidas, sigamos el consejo dado en la Biblia que dice, mirad por vosotros mismos. Y el consejo de Dios es que nos mantengamos vigilantes, cuidando las avenidas del alma, buscándole a Dios en oración para poder estar en pie para cuando Cristo venga. Oramos y de esa manera concluimos con la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, te agradecemos grandemente porque en tu bondad y en tu misericordia has plasmado en tu palabra, las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía, lo que necesitamos saber y conocer para poder estar preparados para tu segunda venida. Señor, gracias porque a través de la historia hemos venido o nos damos cuenta de todos los acontecimientos o de ese pecado prevaleciente que ha venido en cada una de las generaciones en diferentes edades. Y nos haces la advertencia también para el tiempo que estamos viviendo. Si de alguna manera o por alguna razón nuestras vidas todavía no se han conformado a tu voluntad en este aspecto, danos la victoria, Señor, y ayúdanos para poder vencer con tu gracia. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y ayúdanos para que todos podamos estar haciendo la preparación necesaria para tu segunda venida. Te lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adelante, hermanita Brenda. Gracias, Beatriz, gracias. Pregunta, entonces, los que están de repente, porque la gula sería para las personas que no se pueden controlar y ya están subidas de peso. Cuando decimos subida de peso, ¿eso puede afectar a alguien que está subido 3, 4, 5 libras? Esa es uno. La otra es la temperancia y la gula. ¿Sería lo mismo? Bueno, el comer en exceso nos puede afectar a todos, no importa si estamos con sobrepeso u obesidad, porque aún los que somos delgados, y que de esto se ve mucho también, yo pienso que todos conocemos a ese tipo de personas que somos delgados, comemos, y la otra persona que nos ve nos dice, ¿y a dónde se va todo eso? Porque mucho come, pero no se le ve en el peso. Hermano, también existe el asunto de la acumulación de grasa abdominal, pero una que es visible y la otra que se conoce también como grasa visceral, que está interna. Y de acuerdo a algunos estudios se ha visto que personas delgadas que comen mucho, pero que no se ve, pueden tener más problemas que una persona que es visible la grasa, porque esa grasa puede estar externa, pero la grasa visceral es más peligrosa,
como factor de desarrollo de muchas enfermedades. Así que el comer en exceso no solamente corresponde a personas que tienen sobrepeso o obesidad o que tienden a subir mayormente de peso. También las personas delgadas que estamos comiendo mucho, no va. Es un asunto dice el Espíritu de Profecía que nuestro paladar no es una buena guía, pero por el otro lado también dice que no podemos poner medidas restrictivas a nadie, porque cada quien debería conocer su cuerpo y conocer qué cantidad de alimentos requiere. Entonces yo tengo que conocer, yo ya estoy saciada y no necesito más, pero cuando hablamos de la gula o de la glotonería es de que ya estoy llena, pero pasaron allí un postre que se ve tan apetitoso, pero ya estoy llena, pero bueno, voy a comer, entonces eso ya es estar excediéndome. Y el asunto de la temperancia, el asunto de la temperancia, la definición que tenemos por temperancia es el uso moderado de aquello que es bueno y la abstención completa de lo que es dañino. Entonces, la temperancia es uno de los principios físicos que se aplica a la alimentación, que se aplica a la bebida, que se aplica al vestido, que se aplica al ejercicio, que se aplica al descanso. La temperancia es ese no puedo decir equilibrio porque a veces podemos confundir la temperancia con que es un poquito de alcohol, así lo ve el mundo, ¿verdad? Si toma un poquito o es mediado, entonces es permitido, pero la temperancia la definición que nosotros tenemos del espíritu de profecía es abstención completa de lo malo y de lo bueno voy a hacer un uso equilibrado. Por lo tanto, la temperancia, repito, sí se aplica al asunto de la alimentación, como se aplica a otros principios de salud también. Nosotros como cristianos deberíamos saber para nuestra altura cuál es nuestro peso, debería ser nuestro peso, ¿verdad? O sería ya yéndose a un extremo saber si estamos de sobrepeso, porque el sobrepeso significa que estamos comiendo más de lo debido. Y si queremos entrar al cielo, ¿deberíamos tener en cuenta eso? Sí, puede ser un referente, no quizás tener como, bueno, en nutrición se le llama conocer el peso ideal. El peso ideal puede variar, puedo tener un peso ideal cuando era soltera y ahora que estoy casada ya no voy a poder alcanzar el peso que yo tenía cuando era soltera. O sea, hay algunas variantes allí. Podría ser un referente de acuerdo a la talla y el peso, pero lo importante es de tener cuidado de cuánta cantidad de alimento estoy consumiendo. Y esto se aplica, podemos decir, es diferente cantidad a una persona, a un niño, a cuánta cantidad va a consumir un anciano, cuánta cantidad va a consumir una persona que es corpulenta, a una persona que no tiene esa constitución. Entonces, cada persona, por eso hace énfasis el espíritu de profecía de no poner cantidades restrictivas de alimentos. Es decir, yo no puedo poner la cantidad para las personas, que de paso eso se maneja mucho en nutrición. En nutrición manejamos eso de ponerle tantas porciones se va a comer y usted tanto, pero el espíritu de profecía dice no ponga restricciones porque cada quien va a consumir el alimento de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al gasto que tuvo, a la actividad que tiene la persona. Entonces son muchos factores que se consideran cuando hablamos de cantidad de alimentos a ingerir. Amén, gracias Beatriz. Y cuando está hablando de beber puede ser bebidas alcohólicas y también puede ser el agua o sodas, qué sé yo, pero también podría ser el agua. Podría darse el caso de que algunos pueden tomar más agua de lo debido. Sí, se aplica a bebidas, definitivamente. Por eso volvemos a la definición de temperancia, es abstención de todo lo que es dañino. Ahí no entraría café, no entrarían tés verdes o con cafeínas, no entrarían sodas, no entrarían las bebidas alcohólicas, pero temperancia también tiene que ver con el asunto de lo que es bueno. Entonces, bueno en exceso, el agua, buenísimo, excelentísimo, pero también puedo ser intemperante con el agua. Entonces,
hay un requerimiento, pero como es buenísimo, entonces yo me tomo muchísima cantidad de agua y eso va a tener una consecuencia física en mi organismo. Entonces, por eso la sabiduría de Dios es tan admirable, que la temperancia, por eso temperancia dice se aplica a todas las cosas. Entonces, temperancia me cuida de no salirme de las balanzas, ni irme para acá porque es malo, y de lo bueno siempre tener un uso moderado y correcto de eso. Entonces, por eso la temperancia se aplica también a las bebidas que son buenas, como en el caso del agua o los jugos, podemos decir, los jugos son buenos, pero los jugos en exceso también pueden tener una consecuencia en nuestro organismo. Gracias, Beatriz. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta, tanto en el YouTube como aquí, ya que este es un tema muy, pero muy importante. Estuviste hablando un poquito sobre las pestilencias, y una de las plagas que se va a dar en los últimos días sería la primera, que es la úlcera. Y las úlceras, como el Señor las va a dar, va a producir dolor, van a ser detestables, asquerosas a la vista y al olfato. En Egipto era la sarna, ¿no? Y esta enfermedad, dice, ninguno de vosotros ha visto la necesidad de la reforma pro salud. Eso es como que ahí cuando tengamos esa enfermedad, el Señor dice, tú no quisiste ver. Tú no quisiste ver que Beatriz estaba hablando sobre el régimen alimenticio. Tú quisiste entrar más a ver otro mensaje que lo que es de la salud. Y ahora dice la necesidad de la reforma pro salud. Pero cuando las plagas de Dios os rodeen por todos lados, porque estas plagas se van a dar, y eso vamos a hablar mañana sobre esto, no se van a dar, no a todo el mundo, porque si todo el mundo tiene las plagas, va a morir inmediatamente, se va a dar por algunos lados, ¿no? So dice, se rodeen por todos lados, entonces veréis los principios de la reforma pro salud y la estricta temperancia en todas las cosas, que solo la temperancia es el fundamento de todas las gracias que proceden en Dios, el fundamento de todas las victorias a ganarse. Wow. So, eso va a ser terrible. Los que no quisieron tomar parte de la reforma pro salud, no quisieron escuchar el tema, lo tomen como no como parte del mensaje de los tres ángeles, porque tiene que estar ahí, prácticamente es una de las bases, ¿no? Para cualquier tomar decisión y todo lo demás, pues esas úlceras van a caer sobre ellos, los que no estuvieron atentos a esto. Y te digo que yo lo estoy tomando bien en serio, Beatriz, muy en serio. Todos los martes yo he decidido dejar el trabajo temprano, venirme para aquí con mi lapicero y mi papel y sentarme aquí. Por eso es que tú me ves todos los martes ahora, desde ahora en adelante, contigo. El hermano Marco Antonio iba a dirigir, le quité el puesto a él, pero estamos aquí porque es muy interesante este llamado a lo que va a pasar en la primera plaga. Aquí hay una pregunta, no sé con quién estamos. Buenas noches, hermana o hermana. Tiene la línea abierta. Le escuchamos, no sé, presionó la estrella 61, es el número que sale con 3118 al final. No sé si tiene alguna pregunta, parece que se puso en mudo otra vez. Bueno, si está ahí, se quiere animar a hacer una pregunta, voy a ir rapidito al YouTube. El hermano Francisco Aguiar, todos los adventistas vegetarianos deben aprender a cocinar su propio alimento. Amén. Eso me va a mí. La hermana Esmirna estuvo ahí, qué linda, estaba ahí. Hermana Beatriz, por favor, ¿puedo tener su número de celular? Que su padre tiene cáncer. Le puse tu número, Beatriz. Sí, está muy bien, hermanita. Ok, su padre Oscar tiene cáncer. Vamos a orar por él. Qué triste. Bueno, está la hermana Guadalupe, está entrando desde Perú. Un abrazo grande, hermana querida. Está nuestro hermano William Aro también. Buenas noches, hermanos. También un abrazo para usted, hermano William. Está Moisésito. Gracias a Dios está ahí siempre. Siempre está ahí escuchando los temas de salud. Agradeciéndole a Dios por ese tema de esta noche.
La hermana Anita, buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, conectados escuchando este excelente tema. La hermana Anita, saludos desde Colombia, qué lindo. Amén. Y la hermana Martita, bendiciones, feliz noche y gracias, hermana. Nos está, agradeciendo ahí Esmirna, qué lindo estar con nosotros. Ahí está la hermana Noemí, qué lindo. Ella tiene una pregunta, hermana Noemí, buenas noches. Buenas noches, hermana Beatriz, hermana Brenda. Buenas noches, hermanita Noemí, gusto de saludarla, bendiciones. Igualmente, tengo hambre de hablar con usted, así que hablaremos después, tranquilita. Claro que sí, a la orden. Sí, hermana, hay una muchachita que tiene 16 años, ella está trabajando en el campo y su madre me llamó porque los compañeros dicen que la niña come en exceso, que come demasiado. Y yo le hice ver que la niña está trabajando en el campo, está sembrando trabaja como 3 horas consecutivas, pero dicen que las compañeritas también hacen lo mismo, pero no comen con la misma medida que esa niña. Entonces, no sé si ahí habrá algún problema de intemperancia en ella o si eso es normal. Esa es mi pregunta. Buenas noches a todos y buenas noches a Brenda, con mucho cariño. Besitos, hermana. Amén. Sí, la niña está haciendo un gasto energético allí con el trabajo, pues es lo que mencionábamos anteriormente, que hay muchos factores a considerar allí, el tipo de trabajo que están realizando, la edad de la persona, si es que está todavía en el desarrollo, desde luego que va a tener una ingesta calórica mayor y porque está gastando. Entonces, no sé si comprendí bien, pero las otras niñas parece ser que hacen la misma actividad que ella. Pero ahí en ese sentido también podríamos ver o darnos cuenta, es muy difícil de decir que no coma o que sí coma, porque necesitaríamos conocer un poquito más a profundidad del caso de ella, pero sí podemos ver allí si está aumentando de peso, por ejemplo, o cómo se siente, o probablemente hacer algún tipo de análisis. Por eso digo, no sería muy un poquito de responsabilidad si yo dijera no, que no coma o que sí coma, sin poder tener los demás datos de la niña. Pero sí hay que considerar la actividad que está realizando. Si ella está quemando todas esas calorías ahí, pues va a necesitar más ingesta de alimentos. La edad de ella también es muy importante poder ver. Sí. Adelante, Mónica. Okay. Sí. Pues muchas gracias. Amén. Y de pronto sí. Ajá. Perdón. No, adelante. Que al igual que Brenda, siempre en las noches estoy ocupada, pero los martes yo saco mi tiempo de donde sea para escuchar esos mensajes de ProSalud tan interesantes. Muchísimas gracias. Amén. Bendiciones. Gracias. Amén. Qué lindo escucharte, mi querida Noemí. Bueno, siguiendo la línea de Noemí, me vino la pregunta. Sabemos que el 27% es una herencia genética. A veces yo puedo ver y he observado que a veces las mamás son gorditas, entonces los hijitos y el hambrecito, la mamita, todos son gorditos. Pero es, como tú dices, el 27%, o sea, eso ellos pueden arreglarlo para que ellos no sean así, ¿no? Si cambian su estilo de vida, sus hábitos de vida, sus hábitos. Sí. Eso es hereditario también. Sí, ese es un factor que va a predisponer, pero no necesariamente si mamá gordita, hijo gordito. No puede romper los patrones de estilo de vida, porque si todos en la casa tenían la misma alimentación y todos comían así igual, pues prácticamente por eso es que se ven familias que son gorditos, todos tienen el sobrepeso, pero hay que romper ese patrón de estilo de vida y ver qué es lo que están consumiendo, en qué cantidad se está consumiendo, se hace ejercicio allí o no se hace ejercicio allí, hay consumo de agua, en fin, igual otra vez diferentes factores, pero no es un factor que me va a predisponer,
pero no quiere decir que necesariamente yo voy a hacer lo mismo, seguir el mismo patrón, porque entonces sí voy a sufrir las mismas consecuencias, pero podemos romper eso, romper ese estilo de vida. Okay, practicando un poquito lo que dijiste la clase pasada, era el 43% estilo de vida, ¿verdad? Sí. Sí, 43%, 27% genético, y después viene lo que es el ambiente y hay otro 19% es ambiente, creo. Y el otro que es más pequeñito tiene que ver con los servicios médicos, con qué disposición tienen ellos para las atenciones médicas, pero si unimos estilo de vida con el factor genético, porque definitivamente el factor genético se puede modificar, es lo que hoy en día se conoce como el factor epigenético, que está sobre la genética, y el epigenético tiene que ver con estilo de vida. Entonces por eso a mí siempre me gusta unir estilo de vida con el factor genético, porque el genético se puede modificar también, entra dentro de los modificables. Así de que estamos hablando casi de un 60-70% que depende de mí, de las decisiones que yo tomo. Así es. Sí, y eso ayudaría también para no tener como ansias, ¿no? Anxiety, ¿no? Cuando uno está bueno. Sí, así es. Sí, yo tengo dos amigas en el trabajo que son realmente, pero mucho sobrepeso, algo que llama la atención desde lejos para las personas, ¿no? Y me da mucha tristeza, pero no sabría cómo, de repente regalando un libro, ¿no? Para eso, pero bueno, es triste cómo Satanás trabaja, ¿no? Y sí. Ya sé que las personas pueden estar subidas de peso sería malo, ¿no? Eso es lo que no entendí. Sí, subir de peso, sí, desde luego que sí, o sea, porque nos está predisponiendo más a otras enfermedades, porque hay grasa acumulada. Entonces, en sí no es como la Organización Mundial de la Salud no cataloga el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad. Nadie dice, estoy enfermo de obesidad, nadie lo toma como una enfermedad, pero sí es un factor que va a predisponer a otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol, y es así, me pueden llevar a la muerte. Entonces nadie muere de obesidad, nadie muere de sobrepeso en sí, nadie dice yo morí porque pasé de mi peso, pero sí por las otras enfermedades que generó. Y entonces estamos hablando de que el cuidado del peso también es importante, también tenemos que cuidar nuestro peso, desde luego que sí. Amén, gloria a Dios. A ver si hay alguna otra pregunta. No, entró la hermana Sarita Gispe. Bueno, manda saludos. Bueno, Beatriz, yo creo que este ha sido un tema muy importante para que nosotros podamos cuidar nuestros pesos, prepararnos para los últimos días. No sé si me parece que está la hermana Orfita o no. Oh, está Verónica. Una pregunta más por ahí. Verónica, bendiciones y saludos. ¿Estás fuera del mudo? Si es que... Ok, ahora sí. Feliz noche, querida hermana, y bendiciones. Amén, saludos, bendiciones. Hermana, quería preguntarles sobre cómo se controla la ansiedad. Que tengo una nieta de 14 años y pesa 185 libras. Ok. La ansiedad se refiere específicamente en el consumo de alimentos, ¿verdad? Está hablando de eso. Ella me dice que cuando está sola no puede controlar la ansiedad, quiere comer y comer. Sí, porque recuerde que ahorita veíamos acerca de dos factores, que un factor puede ser psicológico, el otro pues tiene que ver con hábitos, estilo de vida, y una de las dentro del factor psicológico veíamos de que cuando hay una necesidad o un vacío, estamos hablando mental, entonces hay
el hecho de consumir el alimento está satisfaciendo esa necesidad. Hay un gusto por el alimento, hay un gusto, y ese gusto está supliendo esa necesidad que hay. Entonces, si se ha detectado, y fíjese qué bueno que se ha detectado ahí, que el asunto que se ha dado cuenta, cuando está sola, ella consume más alimentos. Entonces, si ya tenemos ahí ese precedente de soledad, entonces sería bueno poder ayudarla en ese sentido, ¿no? Porque está sola, o no dejarla, o trabajar con ella, platicar con ella, porque aquí se está viendo definitivamente que es un factor psicológico lo que está ocurriendo. Entonces, platicar con ella, sentarse, hablar, qué es lo que está pasando allá adentro, en la cabecita, qué es lo que está pasando allá, qué pensamientos hay, para poder ayudarla de esa manera. Y ahora, porque lo otro sería una cuestión de hábitos, de genética, de estilo de vida, pero más en este caso es un asunto psicológico. Así de que yo le recomendaría, hermana, si creo que dijo es nietecita, platique con ella, hable con ella, pregúntele qué es lo que está pasando allí, por qué se siente sola, o si de pronto hay que acompañarla, hay que distraerla, hay que hacer otras actividades y encauzarla, que eso sí sería bueno también, porque estamos hablando de un trastorno psicológico, pero en el que está implícito también el hábito. ¿Por qué no modificar, en vez de que ese alimento llene ese vacío, por qué no llenamos con otra cosa que puede ser más positivo que estar ingiriendo un exceso de alimentos? Salir a caminar, hacer ejercicio, llévela a platicar, o que esté siempre con alguien. Entonces, podrían ser maneras de cómo desviar ese hábito que se está teniendo por satisfacer más bien esa necesidad, de ese vacío con el alimento, y llevarlo y conducirlo para que lleve otro hábito. Adelante, hermana. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanita. Igualmente. Mi nieta la estaba escuchando, lo que pasa que está de vacaciones, y Ajá. cuando está conmigo, ella no tiene ansiedad, ¿verdad? Okay. Que yo la controlo. Hablo con ella, conversamos. Exacto. Pero ella vive con su mami, y cuando está allá, entonces no controla, se pasa viendo televisión, y es por eso entonces tiene ese peso que lo tiene desde muy niña. Okay. Sí. Mamá, y muy agradecida, queridas hermanas, Dios me las bendiga a todas, todos los hermanos, que Dios me los guarde, y de parte de Panamá, ¿verdad?, que estoy por acá, que Dios me los bendiga y me los guarde. Aquí, hermana, ella quería hacerle una pregunta, mi nieta. ¿Puede hacerle una pregunta? Ay, qué lindo. Sí, hermana, adelante. Buenas noches. Buenas noches, hermanita, bendiciones. Yo tengo un dolor, a mí me dio fiebre, y tengo un dolor de la espalda al hombro, y del hombro hacia el estómago abajo y alrededor de los del hombro. Sí. Ajá. Y entonces, cuando inhalo aire, me duele mucho el pecho. Bueno, a simples rasgos, porque pues no tenemos muchos datos y tampoco vamos a profundizar en la respuesta porque no tenemos muchos datos. Solamente hay un dolor en la espalda y un dolor enfrente. Y hace unos momentos escuchábamos de que hay un problema también con el peso, ¿verdad? Así de que podría ser, porque digo, necesitamos un poquito más de información. Podría ser que el asunto del peso puede tener una consecuencia ya con el problema circulatorio, y probablemente eso es lo que esté generando ese dolor. Pero si gusta un poquito más de profundidad para que podamos llegar al punto, no sé, creo que hermana Brenda, usted puso mi número para la hermana, no sé si lo pueden ver todos, o si no se lo hace llegar a la hermana, y así podemos estar en contacto más para tener más datos, ¿verdad? Más datos y poder ayudarla y poder llegar un poquito más al punto, porque algo referente de dolor, un dolor puede ser
puede ser causado por tener muchas causas, así es de que si le pudiera facilitar el número o si yo lo puedo dar aquí, no sé, como le parezca, para que ella lo pueda tener y podamos platicar un poquito más a profundidad. Y está en el WhatsApp, Verónica. Dígame, hermana Brenda. Nosotros en el WhatsApp, ¿verdad? Usted lo tiene en el WhatsApp. Ok, está puesto en el WhatsApp. Perfecto. ¿Sí? Ok. Hermana, una pregunta. En este momento ella tiene fiebre, ¿verdad? Ella tiene fiebre. He tratado de controlarla con baños calientes y con cuentos de toallas mojadas. Entonces, a través de la fiebre es que hoy le dio ese dolor. He tratado todos los días, he tenido varios días con fiebre y la trato de... Porque dice que aquí en la provincia hay un virus, acá en Panamá. Entonces, la gente está enferma y ella empezó con un dolor en su pecho y después la fiebre. Hoy también tiene fiebre. Estoy tratando de controlarlo sin darle ningún remedio. No quiero darle remedio químico, pues. Ok, entonces comenzó con la fiebre. Si es bacterial, porque me acaba de mencionar que es virus, pero si es bacterial lo podemos atacar con antibióticos naturales, que en este caso podría utilizar el ajo machacado. Podríamos poner de un dientito de ajo o 2 dientitos de ajo machacaditos en un vasito de agua. Puede ser unas 2 onzas. Si lo deja, aunque lo ocupamos ya para ahorita, entonces lo puede dejar como una media hora que esté en reposo para que suelte la propiedad del ajo, de la lisina, y después de media hora le añade otras 6 onzas para que complete las 8 onzas en el vaso. Le exprime el jugo de un limón para que actúe como un antibiótico. Si fuese algo que llegó al estómago, también si tiene carbón activado, le puede dar media cucharadita de carbón activado en una taza de agua para que ella lo tome. Que de paso, si quiere, usa el carbón activado ahorita mientras deja en reposo el ajo, una media hora, una horita que lo tome. Ok, hermana, gracias, bendiciones. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Sí, bendiciones y se mejore. Sí, Dios la bendiga. Amén, amén. Qué lindo escuchar a Verónica por ahí. Beatriz, bueno, yo voy a decir que todos nosotros y para la nietecita de Verónica, todos todos tenemos ansiedad. Yo creo que eso es normal en todos. Y cuando yo la tengo, si yo me voy a correr y sigo a veces corriendo más, y eso se me va ahí cuando uno está corriendo, ¿no? Sí. Yo lo he sentido así. Sí. Y esa es una gran ayuda más si uno se pone a orar. Eso es como que explota, ¿no? No sé, de alguna forma yo siento que eso como que explota y entonces el salir a correr, eso es pero ayuda muchísimo. Más las niñas que quieren ser bonitas como ella y estar bien entonces pues el correr y hacer ejercicio es muy divertido, es muy bonito. Sí. Está aquí, a ver, dice Esmirna, hermana Beatriz, ¿es cierto que el diente de león, la raíz, es bueno contra el cáncer? Por favor, si podría ayudar en esta pregunta. El diente de león. El diente de león, no sé, la verdad, probablemente tenga alguna propiedad anticancerígena, que lo conocemos más como un desintoxicante del hígado, pero podría ser, no, la verdad no podría contestarle ahorita que no, pero no creo que tenga alguna propiedad que sea contraindicada para los pacientes de cáncer. Diente de león. Bueno, yo creo ella se va a poder comunicar contigo ya que pusimos el número de teléfono en el YouTube. Sería lindo. Okay, sí, está bien. Sí. Para más detalles, ¿no? Sí. Y una pregunta más y la última. Dice Alcira, la hermana Alcira, qué lindo verla por aquí, hermana Alcira. Dice, doctora, dice, buenas noches. Quería saber qué se puede hacer con mi mamá que tiene un meningioma en medio del nervio óptico
y no la pueden operar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué enfermedades? Dice meningioma. Le duele mucho la cabeza, dice eso. Bueno, lo que hacemos porque, bueno, no somos doctoras, María nos llamó doctora, tenemos el área de ahí, de la nutrición. Lo que hacemos con los tratamientos cuando ayudamos a las personas es de tener todos los datos prácticamente, porque es un poco difícil para mí cuando me preguntan así, ¿qué hacemos para tal caso? Porque me gusta tener siempre todos los datos de las personas. Hay algunas enfermedades que son desconocidas para mí, pero cuando entramos a una investigación y tenemos todos los datos, tanto de la persona como los datos del diagnóstico médico, entonces estructuramos ahí pues, con la ayuda de Dios un tratamiento específico para la persona. Entonces, si de pronto también ella pudiera tener el teléfono y así para que me dé más datos en relación a lo que le han diagnosticado y entonces podríamos ayudarla con un tratamiento posterior. Sí, acabo de poner. Es un tipo de tumor de crecimiento lento. Uh-huh. Sí, entonces si le pudiera dar el número, pues entonces podemos entrar ahí en comunicación con la hermana y sería muy bien poder ayudarla. Amén. Ya, ahí está, hermana Alcidita, está el número de teléfono, ella está entrando de Colombia, dice, y entonces, y también Esmirna agradece, la ayuda. Okay, claro que sí. Bueno, vamos a ir a descansar, y pues si podemos hacer una oración más, Beatriz, y le agradecemos a Dios nuevamente por el tema que has traído ahora, y que podamos abrazar eso, ¿no? Y lo podamos poner en acción. Amén. Vamos a orar entonces. Bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, tenemos la oportunidad y el privilegio de poder platicar, dialogar contigo a través de la oración. Para agradecerte, Señor, por tu bondad al presentarnos los escritos que tenemos ya plasmados en la Biblia, en el espíritu de profecía, que como siempre decimos y como está escrito también en tu palabra, es una luz en medio de la oscuridad, es una luz en nuestro camino que tiene el propósito de conducirnos hacia ti. Señor, permite que lo que hayamos mencionado, lo que nuestros labios hayan hablado fuera de lo que es escrito está, podamos tener también tu aprobación. Han habido algunas preguntas, hay necesidades físicas y también mentales, espirituales, las cuales te queremos poner en tus manos antes de culminar la participación, Señor, de nuestra hermanita Verónica, los que han hablado, los que han preguntado, Señor, que pueda haber una respuesta oportuna para cada caso, para cada situación, conforme a tu voluntad, que tú dirijas y que ellos puedan tener paz y que ellos puedan tener tranquilidad, esa salud física, mental y espiritual. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos has dado de poder presentar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, los que estuvieron en diferentes medios o los que escucharán posteriormente las grabaciones. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.